Bueno, Emiliano, regular Yeuma, por un reclamo que tengo entendido que vos aclaraste hoy el tema de las cifras. Entonces, permitime empezar con una aclaración del tema de cifras. Ya sé que hiciste ya declaraciones en el curso de la tarde. El gobierno dice 3.8 millones de dólares se le debe a los sinvergüenza esto, y ellos dicen que se les debe 9 y tantos millones. Vos estás reafirmando tu número. Sí, efectivamente yo he revisado los números acá con la parte administrativa y financiera de abril, que es donde estamos atrasados. Es correcto decir que también tenemos un retraso allí. Es de 3.9 millones, ¿verdad? 3.9 millones, 3.8 es, perdón, 3.8 es de abril y 3.9 es de mayo. Y el de abril es que se está deudando conforme a la estrategia de pago que tenemos hoy reglamentada. Pero, ¿cómo puede ser que, o sea, si vos tenés el presupuesto, ¿por qué no se pagó? Bueno, primero que nada, lo que sí está atrasado conforme a norma es el de abril de 3.8, eso es lo primero. Y este tendría que haberse pagado ya en mayo. Mayo pasó, estamos en junio y todavía no se pagó el subsidio. Entonces estamos atrasados allí y bueno, ese es el malestar del sector de empresario de transporte, que entonces, se entiende perfectamente. Entonces tenemos casi 8 millones de dólares de atraso, no 3,5. Bueno, y ahí quiero ser preciso. Yo lo que siempre digo, que cuando hablamos de cosas tan sensibles, Enrique, y donde hay un impacto muy grande en la ciudadanía, en el estado de ánimo de la ciudadanía, tenemos que ser bastante precisos. Nosotros tenemos una norma, un decreto reglamentario, que para hacerlo fácil, yo siempre cuento de esta manera, que el pago del subsidio es por mes vencido. Eso quiere decir que la operativa de mayo está siendo procesada y tiene que pagarse en junio, y junio todavía estamos en junio, por tanto no tenemos un atraso del mes de mayo, sí de abril, que ya tuvo que haberse pagado. Esa es la manera que se acordó, está en un decreto reglamentario, lo hago sencillo para que se entienda. Entonces, lo que sí tenemos retrasado es el de abril de 3.8, 3.9 es la operativa de mayo, pero eso está en proceso todavía. Y para la semana que viene, sin duda, ya queremos dejar cancelado lo que es el mes de abril. Estuvimos trabajando en eso y eso va a pasar la semana que viene, Enrique. Esa es la situación exacta financiera. La verdad que no sé el número de dónde lo sacaron. Quizá hay un número que, bueno, ellos calculan de una manera distinta, pero el número que tenemos nosotros es 3.8, que está adeudado de abril, y 3.9 está en proceso para el pago. Pero ¿por qué no se pagó abril, Emiliano? A ver, yo quiero ponerte un poco en el lugar desde el cual nosotros miramos, y es la siguiente cuestión, ¿verdad? Entre paréntesis, lo estuvimos planteando ya esta mañana, no es algo nuevo. Y creo que la gente que está siguiendo el tema también tiene la misma cuestión. Y es la siguiente: si vos ya tenés presupuestado esto en la ley de presupuesto, ¿por qué no se pagó? Bueno, ahí, Enrique, yo quiero también ser responsable en el ámbito de mi competencia y del Ministerio de Obras Públicas, y en particular en mi competencia está el proceso de subsidio, de todo lo que es la gestión administrativa para el pago de estos subsidios. Esto fue avanzado, hay presupuesto y la precisión del por qué financieramente, porque hay unas etapas presupuestarias, financieras, plan de caja, todo, una serie de procesos adicionales que se está trabajando con el MEF. Y bueno, ellos tendrán la precisión, pero la semana que viene esto ya se va a regularizar. A ver, ¿el que gira quién es? ¿El girador de gasto quién es? ¿Vos o Economía? Hay un plan de caja que se habilita, hay una parte financiera que da lo que el Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir de ahí se hacen las transferencias a las empresas de transporte. Pero esa parte de la película, la precisión de los inconvenientes que existieron, tendría el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero quiero poner en perspectiva, Enrique, es importante poner en perspectiva. En una tesorería a veces pasan estas cosas, Enrique, y esto es muy importante, diferenciando de la voluntad política de no pagar. Desde que comenzó este gobierno se arregló una deuda de 5 meses de retraso que se puso al día, se dio una estrategia con un decreto de cómo se va a pagar. Y ahora hay un percance de esta naturaleza, de esta magnitud, que yo no recuerdo que haya pasado. Por lo tanto, hay una voluntad de trabajar, hay un percance, vamos a arreglar. A veces suceden estas cosas. Yo sé que no hay ninguna justificación, hay que pagar cuando hay que pagar, pero esto es solucionable. Y esto en perspectiva de la magnitud del anuncio que dijeron de que esto va a dejarse de operar por este inconveniente. Así que eso quería un poco precisar, Enrique. Mira, ¿sabes lo que pasa?
Emiliano, a ver, yo no tengo, digamos, el mapa del organigrama para poder decir, mira, fulano tiene la culpa de tal cosa, ¿verdad? Y entonces quiero planteártelo de un modo mucho más sencillo y de la calle. Y es así de simple. A ver, acá hay según la estadística positiva, un 19% de personas que usan el sistema de transporte público. Sí, Enrique. Estas personas tienen derecho a que el Estado funcione correctamente. ¿Por qué tienen derecho? Y porque pagan impuestos. Entonces, el Estado tiene que funcionar correctamente. El Estado no puede funcionar como una despensa. Y perdón, yo no quiero ofenderle a los despenseros. Lo que pasa es que el despensero de repente sí tiene cortes de cadena de suministro y etcétera. Pero el Estado no puede funcionar como una despensa. El Estado tiene que ser un reloj. Y no solo un reloj suizo. Entonces, el hecho de que alguien, o en el Ministerio de Economía y Finanzas, o en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, haya por cualquier motivo asumido la responsabilidad que no se pague lo que estaba presupuestado que se pague, mi querido Emiliano, lo tenés que echar, porque ese 19% de usuarios del transporte público no tiene por qué cargar la culpa de la X razón de algún funcionario para no pagar lo que está presupuestado. Es tan simple como eso, mi querido Emiliano. Enrique, yo creo que los compromisos tienen que ser abonados. Esa es lo que se llama la previsión financiera, la previsibilidad. El sector privado necesita eso y esto tiene que ser solucionado, y la idea es que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Es un poco desde el concepto de previsibilidad de flujo financiero de la empresa, y sí, y eso hay que honrar, Enrique, y estamos trabajando para solucionar eso. Yo no quiero decirte no tenés ni tenés la razón. Yo lo que quiero decirte es que el Estado tiene que funcionar bien y tiene que honrar sus compromisos, y en eso estamos, Enrique. Y yo lo único que te pido es el nombre del culpable, nada más no te pido, quiero el nombre del culpable. ¿Por qué? Porque ese culpable no puede seguir en el Estado, porque él cree que el Estado se puede manejar como una despensa y le perjudicó o le está perjudicando o está poniendo en riesgo, digamos, el modus vivendi del 19% de la gente que, o sea, de los usuarios de transporte público. Así de simple. O sea, ese 19% merece respeto del funcionario que es su empleado. Ese funcionario no es jefe, no es nada, es su empleado. Entonces, fuera, señor, fuera. ¿Usted qué se cree para cortar el suministro? Independientemente de que después tenemos una conversación sobre el suministro, ¿verdad? Eso aparte, yo no estoy... Subsidio. Sobre el subsidio, quizás, que está diciendo, ¿verdad? Sobre el subsidio. Sí, sobre el subsidio. Sí. Entonces, mi querido Emiliano, a ver, lo único que digo, yo estoy totalmente convencido de que vos tenés buena fe y que efectivamente crees profundamente lo que vos estás diciendo, porque hemos hablado muchas veces. Yo no tengo duda de tu palabra, pero hay alguien que tiene la culpa, ¿no?, de haber cortado la cadena del suministro de recursos financieros que está presupuestada, y esa persona tiene que ser despedida. Ese no es mi punto, ningún punto. Ahora, ¿por qué ustedes no quieren decir quién es? ¿Por qué no quieren decir quién es? No, yo creo que no hay una persona identificada como culpable. Yo por lo menos no lo veo así. Hay un proceso que hay que ver que no falle más, tal cual lo decís, tiene que funcionar bien. Y prueba esto, Enrique, es 5 meses, casi un poco más de 5 meses estaba sin pago el subsidio a los transportistas a tomar este gobierno, iniciar este gobierno. 5 meses, Enrique. Y eso era una voluntad de no pago ya si es 5 meses. Y la voluntad de este gobierno fue crear un mecanismo con un decreto donde se generó la tarifa promedio, varias cosas más, para justamente que esté el día el sector de transporte. Hoy sucede este inconveniente y va a ser solucionado. Yo creo que la voluntad, a veces hay errores. Yo no sé si hay un culpable exacto, pero esto no tiene que volver a ocurrir. De eso se trata la previsibilidad financiera, muy importante en las inversiones privadas. No te voy a dar más vueltas sobre el tema, porque creo que... mira, Emiliano, para mí el punto es el siguiente. Yo no sé si el girador de gasto es de Hacienda o es de Obras Públicas, no sé. Lo que sí sé es que ese girador de gasto resolvió por sí y ante sí no pagar lo que tenía la obligación de pagar, obligación legal de pagar, porque está
en la ley de presupuesto y en la norma de transporte. En consecuencia, esa persona simplemente no puede continuar en el cargo. Yo no sé quién es, no sé si es de economía, no sé si es de obras públicas, pero a mí no me importa lo que esa persona diga, de que estaba enferma su abuela o que ese día yo... No, perdón. Esa no es una variable que tenga que entrar, porque los acreedores no tienen por qué esperar nada, no tienen que esperar nada. Esto, no vuelvo a reiterar el concepto, mi querido Emiliano, no para vos, yo sé que vos sabés esto, para la gente que nos está escuchando. El Estado no puede manejarse como una despensa y no puede depender la cadena de pagos de que un pelotudo o se haya equivocado o se haya olvidado o haya querido cobrar coima. No puede depender. Fuera. Eso nomás es, mi querido Emiliano. Y entonces, ustedes nos dan el nombre y entonces yo tengo derecho a pensar que ustedes le están encubriendo al responsable de una situación que puede dejar sin transporte al 19% de la población que lo usa. Yo creo que esta situación va a ser resuelta en la próxima semana y vamos a afinar los mecanismos con el sector y vamos a seguir dialogando. Yo creo que esa es la manera de ir trabajando estas situaciones que asumimos es un problema para el empresariado de transporte. Emiliano, última y te cambio de tema. ¿Es de obras públicas el giro o es de economía? Exactamente, yo no sé quién aprieta el botón, Enrique, pero hay un proceso donde el viceministerio se va a la central del Ministerio de Obras Públicas, pasa por contabilidad, finanzas, pasa por auditoría, asesoría jurídica, eso va a presupuesto, ahí tiene su circuito, en el Ministerio de Finanzas. Hay todo un circuito de muchos pasos, Enrique, en esta cadena. Lo que yo puedo decirte es que esto, hasta cual lo decir, no tiene que ocurrir, la previsibilidad es extremadamente importante en este negocio. Y sí, bueno, porque ahora si pasa que hay una regulada del transporte, la culpa, tengo que con mucho dolor en mi alma digo, la culpa no es de los transportistas, la culpa es del funcionario que cortó la cadena de suministro. Y perdón, bueno, yo por lo menos voy a seguir insistiendo en saber quién es, ¿verdad? Pero bueno, ahora viene una segunda cuestión, Emiliano, y tiene que ver un poco ya con el fondo del asunto. ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno se dé cuenta de que el modelo que se implementó para el área metropolitana no sirve? Es una estafa, no le beneficia a nadie. O sea, ¿qué más tiene que pasar, Emiliano? Y vos y yo hemos hablado, sin mentirte, yo creo que vos y yo hemos hablado 4 veces por lo menos de este tema. Y entre la primera vez que hablamos y hoy, no hay mejora, no hay satisfacción del servicio. No te estoy diciendo que vos sos malo, estoy diciendo que la estructura está equivocada, el diseño es malo. Entonces yo creo que vos sos un buen operador del sistema, pero el sistema está mal. Entonces yo lo que pregunto es, ¿qué más tiene que pasar para que el gobierno de una buena vez se dé cuenta de que acá lo que tenemos que hacer es eliminar el subsidio y ir al mercado puro, como es Ciudad del Este, como es Encarnación? Mercado puro. Y el que no aguanta, quiebra y no pasa nada. El sistema de mercado es un sistema que requiere la quiebra de los incompetentes. El sistema requiere la quiebra de los incompetentes. No es que propone, no, la requiere. Porque el incompetente es una carga. Entonces, fuera, señor. Y vos decís, no, pero ¿cómo vas a decir? No me importa, no tiene nada que ver. Acá el problema es el beneficio del mayor número. De eso se trata la economía de mercado. Entonces, se plantea un sistema que, entre paréntesis, eso y en Paraguay, pues no tiene Encarnación, no tiene Ciudad del Este, solamente para la área metropolitana, solamente por razones políticas, y solamente produce el efecto de entregar 42 millones de dólares al año a un grupo de sinvergüenza.
Emiliano, perdón, o sea, yo no entiendo por qué tenemos que continuar con esto. Enrique, yo quiero comprometerte a vos. Vos a veces me decís te comprometo, me decía, oye, quiero comprometerte a vos. Yo creo que la conversación del subsidio y hablando con varios países, no solamente con uno, Enrique, y de la región y de afuera, no es una conversación binaria, ni sí ni no, Enrique. Es una conversación de distintas aristas bastante importantes que me gustaría discutir solamente el subsidio y hablar contigo y explicarte todos los elementos que uno tiene que poner en la mesa para tomar una decisión de la naturaleza. Sí, no, esto no es binario. Y tiene mucho impacto en temas de asequibilidad, tiene mucho impacto en temas de sostenibilidad, tiene mucho impacto también en un poder que puede tener respecto al bolsillo del pasajero, porque hay un mercado cautivo. No te olvides que la gente que está viviendo y quiere usar una avenida, usa sola esa avenida o ese bus. Eso es un poder que tiene muy fuertemente el transportista o el empresario de transporte respecto a ese lugar cautivo de gente que inclusive no puede tener ni moto ni auto, Enrique. No todo el mundo tiene la suerte de poder tener esos medios. Así que a mí me gustaría comprometerte, Enrique, a hablar solamente de subsidios, de contarte toda la lista de elementos que hay que ver y cuáles son sus pros y sus contras, y a partir de ahí quizás evaluar un modelo de esa naturaleza. Yo quiero decirte una cosa, yo estuve en un congreso, el top del transporte público, no hay otro. Si nos vamos a otro planeta puede haber otro congreso. Estuve hablando con mucha gente, y te comento, en Costa Rica no se paga subsidio del transporte tal cual lo decís. Costa Rica está urgentemente trabajando en poner subsidio al sistema porque no da más en un sistema sin pagar. De hecho, hay países que es pasaje gratis, bueno, que son comunidades más pequeñas, ¿verdad? Donde hay bastante dinero. El pasaje gratis es 100% de subsidio. El mundo es un intermedio. El mundo no es todo mercado ni todo subsidio, es un intermedio de alianza público-privada donde hay que saber combinar el subsidio con el pasaje que paga el usuario. Y esa combinación tiene muchos elementos y muchas maneras de hacerlo más efectiva, Enrique, y no tener un gasto muy grande desde el punto de vista presupuestario. Así que me gustaría hablar de todos los elementos que hay, poner en la mesa y a partir de ahí, bueno, evaluar hacia dónde van. Ya son decisiones de políticas públicas también eso. A ver, me encanta, y estás invitado cuando vos hablas a Iván y ya estamos. O sea, no te vayas a estresar, que cero problema, disposición. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Emiliano? Y perdón, voy a reiterarte una cosa que ya me escuchaste 1.000.000 de veces, pero creo que vale la pena decirlo. Con 42 millones de dólares año, le podemos subsidiar la moto a este 19%, el auto le podemos subsidiar a este 19%. Y vamos a suponer que no quieras vos subsidiarle ni moto ni auto, ¿verdad? Porque no te gusta. Con 42 millones de dólares yo te hago una empresa del Estado. ATE, Administración de Transporte Eléctrico, como era antes, y del Estado. Porque si yo voy a pagar 42 millones de dólares de plata de los contribuyentes, yo no tengo por qué darle a César Ruiz Díaz. César, querido, César, mi camarada, si mejor, nada contigo personal, nada personal. Esta no es una cuestión personal, esta es una cuestión de definiciones políticas públicas. Entonces, 42 millones de dólares, por Dios, pero dame a mí y no le des a César y te hacemos una empresa del Estado que funcione de transporte público sin ningún estrés. Y encima eléctrico, porque vamos a hacer tranvía. Pero no. Ustedes prefieren regalarle a unos tipos que son completamente ineficaces, completamente incompetentes y además, voy a usar una palabra medio dura, extorsionadores. Porque teniendo plata del Estado, tienen el atrevimiento, el tupé, la cara rota de venir a decir, no, si ustedes no nos dan, no prestamos el servicio. ¿Cómo? Espera un momento. Pero si vos estás en una situación de privilegio sin vergüenza, vos sos un privilegiado, te estamos pagando 42 millones de dólares, que incluye tu renta, o sea, vos metés eso en tu bolsillo para irte a Miami, ¿entendés? Y resulta que me vas a venir acá a hacer huelga, a la cárcel, carajo. Emiliano, ahora, te termino la idea nomás. ¿Por qué no se le habla así en esos términos? ¿Sabes por qué? ¿Querés que te diga por qué? Porque Horacio Cartes es el dueño del billetaje electrónico. Entonces estamos todos calladitos, mudos, no se les dice nada, y si se enoja César Ruiz Díaz nos ponemos todos de cuatro. Así de simple funciona. Quiero darte un poco un ejemplo, Enrique. Yo, viceministro de Transporte,
Emiliano R. Fernández, tengo un buen sueldo, Enrique. Tengo el sueldo de viceministro, ¿verdad? Que no tiene la población realmente y trabajo con ese dinero, ese es mi ingreso familiar. Pero yo cuando me subo al transporte público, uso la tarjeta de la empresa que sea y a mí el Estado me subsidia, Enrique. Al viceministro de transporte le subsidia su pasaje. Yo me pongo en el ejemplo porque te digo que hay muchas estrategias para mejorar esto y normalmente cuando se habla de subsidio se habla de una focalización más precisa. Quizás lo que hay que trabajar el subsidio allí donde se merece subsidiar y quizás y hay que trabajar, ver, evaluar estrategias. Yo creo que hay mucho por hacer todavía, pero no una conversación ni sí ni no, sino que evaluar las estrategias para optimizar los fondos públicos también. Así que por ahí viene la mano esta conversación, Enrique, hay que tomarlo con toda la responsabilidad, con todos los criterios, con todos los análisis y tomar una decisión hacia adelante, pero en beneficio también de los ciudadanos, ¿verdad? No solamente mirar finanzas públicas, hay que mirar finanzas públicas, hay que optimizar el uso, hay que buscar estrategias que apoyen las finanzas públicas y avanzar. Esa es la manera que por lo menos lo vemos con el equipo técnico del Viceministerio de Transporte, Enrique. Claro, Emiliano, acá, perdón, tengo que hacer una pequeña precisión sobre el concepto de finanzas públicas. Lo que pasa, las finanzas públicas le benefician a todos si están en orden. No es cierto que las finanzas públicas puedan disgregarse contablemente del bienestar de la gente. No. Las finanzas públicas ordenadas son un beneficio general. En consecuencia, sí, eso es primero y principal. No, a mí hay dos cosas que me sorprenden, Emiliano. La primera cosa que me sorprende es por qué nunca en las discusiones sobre la reforma del transporte público se baja la opción de mercado. O sea, ahí pareciera un odio al mercado de los señores transportistas, y se entiende perfectamente, porque con 42 millones por año, pero por favor, ¿quién no odiaría al mercado? Se odia al mercado, a pesar de que el mercado es lo que prescribe la Constitución, artículo 107. No el subsidio, el mercado. En consecuencia, se hacen 7.000 planes, y creo que tenemos esta situación desde el año 2012 o antes, ¿verdad? Donde la única exclusión, lo único que nunca se discutió, lo único que nunca se experimentó, es el mercado. Y es lo único que funciona. Qué notable, ¿verdad, Emiliano? O sea, lo único que funciona... Es interesante tu argumento, Enrique, pero no te olvides que también tiene que ver con la asequibilidad, la inclusión. Y yo siempre pongo este ejemplo, y te pongo 1000 veces el mismo ejemplo. A veces el Estado paga sus 20, sus 30, sus 80 millones de dólares en un puente, y ese puente hay veces que nunca va a usar a alguien de la población, o una parte grande de la población, y van a usar solamente una parte de la población. Si tenemos esa perspectiva, entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué se hizo ese puente si es que los 6 millones de paraguayos no van a pasar por ahí? El análisis no es de esa naturaleza. El análisis es, haciendo esa inversión, hay que evaluar la rentabilidad social con el grupo que va a usar esa inversión y lo que puede generar. Entonces, yo creo que las finanzas son política pública, las finanzas tienen que ser para el bienestar, pero si es que los 6 millones no usan, no significa que no haya bienestar. La gente que es subsidiada es gente que va a trabajar y porque tiene subsidio quizás puede ir a ese lugar de trabajo, o no paga bol, o no tiene para moto. Entonces vos generás movilidad urbana, generás productividad también con el subsidio. Por eso hay muchos aristas que me gustaría exclusivamente hablar, pro y contra, qué pasa en los otros países, cuál es la tendencia, hacia dónde van, cuánto subsidian estados modernos europeos, cuánto subsidia países de la región. Entonces hablar de todos los aristas, y yo creo que ahí vamos a tener una mesa donde formemos criterios y no solamente posiciones, Enrique. A ver, no, yo quiero poner criterios y no posiciones, aunque obviamente tengo posiciones. El tema, Emiliano, con todo respeto, quiero señalarte en una discusión franca, decirte, no, el tema del puente que traes a colación es una falacia. Y es una falacia por lo siguiente, porque el puente genera un beneficio de interés general, que es la aceleración del proceso económico. Y ese beneficio de interés general, aunque no le toque, o sea, aunque una persona no cruce nunca el puente, sí le beneficia, porque el crecimiento de la economía debido a la mejora de la infraestructura le beneficia directamente. Por tanto, el ejemplo del puente, a mi modo de ver, es una falacia
para justificar el subsidio. Segunda cuestión. El tema del subsidio al usuario en Paraguay es mentira. No se le subsidia al usuario, se le subsidia a la empresa. Si le subsidiáramos al usuario, el mecanismo sería depositarle en su tarjeta el subsidio. Pero eso no ocurre. Lo que ocurre es que se le deposita al empresario. ¿Y por qué es falso? Porque en ese subsidio que se le va al empresario, mi querido Emiliano, yo ya lo hemos hablado formalmente en forma expresa y concreta, se va un porcentaje que es renta de estos baulaques, renta. O sea, en el subsidio está la ganancia. O sea, la plata que pagamos todos los que pagamos impuestos se va para que César Ruidíaz tenga su departamento en Miami. Y eso no está bien, es mentira que esto tenga un beneficio social. Es falsísimo. Si ustedes quieren hacer beneficio social, esta plata se tiene que depositar en el que tiene la tarjeta, en el usuario. Pues nunca van a hacer eso, porque este es el negocio de César y es de Horacio. Entonces nunca van a hacer. Perdón, Emiliano, pues creo que tenemos derecho los paraguayos que hablemos con franqueza. Bueno, sin duda, vos expresar con franqueza tu idea, y eso tiene que ser así, tal cual como yo te digo. Pero hay más precisión en lo que acabas de decir, que es importante. Por eso es importante discutirlo con profundidad, y quiero contarte exactamente todos los pormenores, Enrique, para que la ciudadanía sepa qué significa el subsidio realmente, por qué sí, por qué no. Es importante eso, Enrique. Y hay estudios del subsidio, del beneficio y del impacto del subsidio en la población paraguaya que está hecho, y que podemos también conversar sobre ese estudio, porque esto también se mide, Enrique. Emiliano, te tengo que dejar, y estás invitado. Iván se encarga de conversar cuando podés. El subsidio no se le va al ciudadano. Yo quiero que me desmientas lo que estoy diciendo. Quiero que me digas que es mentira. El subsidio acá en Paraguay se le paga a las empresas. ¿Es correcto, verdad? El subsidio se le paga a la empresa, pero porque el ciudadano se sube al bolso. Mentira, mentira, porque si fuera así, vos no tendrías renta para estos adulaques. Entonces, poner la guita en el ciudadano, y entre paréntesis, poniendo la guita en el ciudadano, le vas a obligar a una cosa muy notable a estos adulaques. Le vas a obligar a que presten un buen servicio, porque el ciudadano va a poder elegir, y si no se sube en ese micro quiebra. Porque el subsidio, que lo tiene el ciudadano, no se va a ir a este baulaque. Pero, claro, no se va a hacer eso por la razón que... Mira, yo no tengo... Emiliano, quiero dejarte bien en claro dos cosas en esta conversación, porque obviamente yo me apasiono a veces. Yo no tengo... Atendé bien lo que te voy a decir. Yo no tengo nada personal con César. Vuelvo a reiterarte. César es mi camarada de Cimefor. No tengo nada personal con él. Nada. Pero ni un punto. Tengo buenos amigos en el sector transporte. No es esa mi cuestión. Y tampoco, aunque la gente no lo crea, tengo nada personal con Horacio Cartes. Yo no tengo nada personal con Cartes. Nada personal. Las diferencias que yo tengo con Horacio son diferencias políticas. No tengo diferencias personales. Al contrario, él siempre me trató muy bien a mí. El punto para mí es el siguiente. Este esquema se mantiene porque Horacio es el dueño de una de las billeteras, yo creo que de las dos, pero voy a entrar en la formalidad, de una de las empresas de billetaje electrónico, period. Entonces, el subsidio nunca se le va a poner en el bolsillo a la gente, nunca, porque esto implica renta para mucha gente, entre ellas el querido amigo Horacio Cartes. Te comento una cosa, Enrique, porque quizás sin ánimo de polemizar, pero yo siempre digo que tengo que decir lo que corresponde desde el punto de vista de lo que yo creo y lo que es. Y te doy un ejemplo. Y hay propuestas para que el subsidio se vaya al pasajero y no haga más subsidio. Ahora directamente se le acredita al pasajero. Pero en las empresas de billetaje no van a desaparecer si no hay subsidio. Eso es lo primero que quiero decir. Te van a continuar las empresas de billetaje, con o sin subsidio. Vamos a suponer que el pasajero tiene que pagar la tarifa técnica de 5.000 guaraníes y no los 3.400. El pasajero va a cargar su tarjeta en un centro de cargas, en un BI, o en un farmacéutico, o en un supermercado, o en el quinielero, y ese dinero va a ir a las cuentas de la empresa de billetaje, y de ahí va a irse a pagar de vuelta a la empresa de transporte. O sea, el circuito financiero va a seguir trabajándose con tarjeta y van a seguir existiendo en la empresa de billetaje.
Yo no tengo, es que que, exista o no se- Emiliano, yo eso no, no va- no eso no tengo va a nada, desaparecer. yo no tengo nada contra las empresas de billetaje, no es ese mi punto. Mi punto es que acá tenemos un esquema que entrega plata a un grupo de personas que no son del pueblo y que no tienen ningún contacto con el pueblo, Claro. que incluye renta y que ese sistema Sí, ese es no un- está garantizando ningún buen servicio y que por tanto tenemos que cambiar. Más nada. Emiliano, estás invitado. Quedamos para cuando vos dispongas y hacemos una conversación más larga. Es necesario, Enrique, que la ciudadanía tiene que ver los pormenores y estar al 100% enterada de todos los aspectos que hay, más allá de que tenemos nuevos acuerdos. Esa es la razón de ser de una política pública. Todos tenemos que saber exactamente lo que pasa y cómo corresponde, Enrique.